Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Aspec en Vivo. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos pues reunidos para poder revisar este tema tan importante que es el aseguramiento de la calidad en pruebas RT-PCR para la identificación del SARS-CoV-2. Para la revisión de este tema, no tan trascendental en este contexto tan complicado por la pandemia por el COVID-19, nos acompaña la químico farmacéutico biólogo Jessica Rivera Domínguez, quien es jefa de genética y biología molecular del laboratorio Carpermore, a quien pues le doy la más cordial bienvenida, pues nos va a compartir su conocimiento, experiencia en cuanto a este tema tan importante. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues bienvenidos a todos y esperemos que sea de su agrado y de interés y de conocimiento para todos. Pues comenzamos. Pues bueno, como para todos ha sido una gran experiencia el implementar pruebas moleculares de SARS-CoV-2 en cada uno de los laboratorios moleculares que existen a nivel mundial y nos hemos enfrentado a diferentes retos. Pero sí quisiera aprovechar este espacio para recordar y hacer una remembranza de dónde salieron los laboratorios moleculares o cuándo surgieron los laboratorios moleculares. Y estos laboratorios moleculares nacen básicamente, evidentemente después del descubrimiento de los ácidos nucleicos, pues vienen diferentes estudios con el afán de poderlos identificar, porque uno de los retos moleculares más grandes que existe es identificar esos ácidos nucleicos. Entonces, Caris Mullis, pues identifica estos ácidos nucleicos a inicios de 1986 con una técnica denominada reacción en cadena de la polimerasa, que no es más que una reacción enzimática en donde se amplifica de manera exponencial estos ácidos nucleicos. Y entonces, los laboratorios moleculares, hasta antes de la pandemia, pues estaban codificados de áreas de preamplificación, de áreas de extracción y áreas de posamplificación. ¿Qué es lo que ocurrió con la pandemia? Pues que no solamente tuvimos que incursionar la prueba, sino también medidas de bioseguridad o de contención, como son espacios que fueran adaptados, y nosotros tuvimos la experiencia en México de que tuvimos que adaptar nuestro laboratorio molecular justamente y adaptarlo como un nivel de seguridad tipo 2, con la finalidad de poder procesar SARS-CoV-2 y poder darle frente a lo que se estaba presentando el año pasado y lo que hemos seguido trabajando hasta ahora con la detección de SARS-CoV-2 por RT-PCR. Anteriormente nosotros solamente teníamos áreas separadas, gabinetes de seguridad biológica, pero no teníamos un laboratorio como tal de nivel de bioseguridad de esta envergadura. Este laboratorio debe de contar con una esclusa y esta esclusa debe de permitir el acceso o la presión la presión positiva al interior, del flujo de aire positiva hacia el interior y la salida de este aire. Estas adaptaciones, evidentemente, antes de la pandemia, pues no las teníamos y pues al igual que muchos laboratorios a nivel mundial, pues nos enfrentamos a tenerlos que implementar o bien, pues de alguna manera solventar todo este tipo de espacios, ¿no? Nuestro laboratorio pues actualmente ya cuenta con un laboratorio de nivel de seguridad tipo 2, con esta esclusa para el cambiado del personal. Evidentemente tuvimos que implementar medidas de seguridad biológica internas en el laboratorio, como fue no solamente el uso de batas y gogles, sino también el uso de cubrebocas, el uso de cubre zapatos, el uso de cubre cabello, los gorros y doble guante y demás, de acuerdo a las guías nacionales e internacionales. Y evidentemente esto nos lleva a no solamente cuidar los aspectos del control de calidad en un laboratorio que, si bien ha habido ya bastante carrera en este tipo de cuestiones y en este tipo de implementaciones,
todo laboratorio de control de calidad y pues indudablemente lleva un sistema de control. Sin embargo, las pruebas moleculares, por su misma complejidad de envergadura, pues tienen un sistema muy particular y pues es difícil hasta cierto punto homogenizar, estandarizar y incursionar en cómo controlar y qué controles debemos de generar para este tipo de pruebas. Los ácidos nucleicos pues son cosas que no se ven, no es fácil que uno lo pueda ver a un microscopio y decir 3 cruces, 4 cruces, no es algo que nosotros podemos ver en una placa de Petri y decir, pues sí hubo crecimiento bacteriano en 2 cruces o una cruz, simplemente lo que vemos es una amplificación. ¿Y cómo es que tenemos que traducir esa amplificación hacia un sistema de control de calidad y bajarlo hacia un sistema de control de calidad? Pues es algo que ha sido un largo camino y que se ha recorrido a lo largo de estas últimas 3 décadas. Mas, sin embargo, pues actualmente ya existen, incluso podemos decir que la biología molecular la podemos incursionar en sistemas de control de calidad de 6 sigma, incluso sacar coeficientes de variación, desviación estándar. ¿Qué es lo que principal que debemos de cuidar el sistema de control de calidad que debemos de cuidar? Uno es evidentemente identificar los ácidos nucleicos y dos, asegurar la identificación del blanco o la diana, que en este caso es SARS-CoV-2. Y algo fundamental que puede ocurrir en los procesos moleculares es la posible contaminación que ocurre en las mezclas de reacción o en las muestras biológicas. Muchas de las muestras que nos llegan al laboratorio, sobre todo molecular, son de pacientes que evidentemente ya están enfermos. Antes de SARS-CoV-2, lo que hacía mucho el laboratorio molecular era determinar cargas virales de HIV, de hepatitis C, de hepatitis B, y pues son pacientes que ya están infectados, que ya de alguna manera tienen una patología. Entonces, estas muestras pueden ser sumamente susceptibles a una contaminación. Y lo otro, nosotros como que trabajamos en un laboratorio molecular sabemos que podemos extraer ácidos nucleicos de cualquier fuente biológica. Prácticamente de cualquier tipo de muestra podríamos extraer ácidos biológicos, DNA o RNA, pero finalmente existen ciertas particularidades en las muestras. Es muy difícil obtener ácido nucleico de un líquido cefalorraquídeo y sabemos que si no lo hacemos bien a la primera extracción, pues podemos perder totalmente la muestra. El SARS-CoV-2, pues indudablemente ya se ha hablado mucho de la estructura molecular del SARS-CoV-2, es un RNA que está conformado principalmente por genes de la espícula, genes que codifican en su estructura y en su envoltura hacia la espícula, y otros genes como son de la nucleocápside, de la envoltura, y finalmente algunos genes que son utilizados como el gen ORF para la detección por PCR o los genes de transcripción reversa. Y pues bueno, en el 2020 fue secuenciado, en Wuhan fue secuenciado lo que es el genoma de SARS-CoV-2 y a partir de eso pues se han seguido haciendo diferentes estudios de secuenciación, no solamente para determinar variantes y sacar modelos para vacunas, sino finalmente para la secuenciación nos ha permitido conocer tanto el árbol filogenético y cómo se va conformando dentro dentro de los virus y cómo se va comportando este virus a lo largo y la transmisibilidad que puede tener a lo largo del mundo o a nivel mundial, cómo se va a ir moviendo incluso estas variantes. Y pues bueno, como comentaba, una parte fundamental para poder obtener un buen resultado con calidad y un resultado confiable, pues es indudablemente, como en cualquier sistema clínico, la parte preanalítica. La parte preanalítica juega un papel fundamental, ya que pues la toma de muestra, si bien depende también del laboratorio, pues también depende de los insumos que utilicemos. Y al menos en México, lo que fue en marzo, abril del año pasado,
pues sufrimos mucho por la administración a nuestro país de estos materiales. Incluso muchos de los laboratorios moleculares pues se dieron a la tarea de realizar sus propios medios de transporte. Estos medios de transporte tienen que ser bastante homogéneos para no interferir con lo que es la amplificación del SARS-CoV-2. Entonces, indudablemente los insumos, la calidad del insumo y que el laboratorio valide la estabilidad del insumo y el comportamiento de estos insumos en el método de detección que se utilice para determinar o amplificar SARS-CoV-2 es indudablemente fundamental. Si bien es cierto que un raspado homogéneo puede arrastrar una cantidad suficiente de células y de copias virales para detectar el virus, pues también puede ser contraproducente la cantidad de células que se incorporen en este medio si interactúan con algún componente del medio. Estos medios de transporte indudablemente son validados y deben de ser validados por el laboratorio para determinar no solamente que no se llegue a contaminar la muestra, sino que sí detecten la presencia del virus. Y pues bueno, estandarizar técnicas moleculares en el laboratorio es todo un reto. Y les voy a comentar nuestra experiencia el año pasado en el laboratorio, cuando empezamos a trabajar lo que fue SARS-CoV-2, pues nos enfrentamos básicamente a tenerlo que realizar con métodos convencionales de extracción de columna y jamás esperábamos la dimensión, y creo que nadie sabía la dimensión del problema que teníamos de salud en ese momento, y las muestras que nos estaban llegando eran demasiadas, era muchísimo tiempo, lo que estábamos invirtiendo para realizar esta extracción de RNA, y esta extracción, si bien es un método fácil de estandarizar, cuando no se tienen los materiales suficientes y cuando no se tiene el expertise suficiente, puede ser bastante caótico. En nuestro caso, nosotros teníamos amplia experiencia con sistemas semiautomatizados, con sistemas automatizados. Sin embargo, los lineamientos que se dieron en México en su momento para empezar a hacer la detección y el diagnóstico de SARS-CoV-2, indudablemente fue igual que en todos los países. Realizar RNA o extraer y purificar RNA a partir de columnas y pues nosotros hacíamos, por ejemplo, batch de 24 y lo que se nos dio a la tarea es meter un control con la finalidad de poder determinar algún falso positivo o algún falso negativo en nuestro sistema de extracción. Porque ahorita actualmente existen ya kits de detección que involucran controles internos de extracción desde el proceso de extracción, valga la redundancia. Sin embargo, el año pasado los kits que teníamos y los kits que estaban dispuestos en el mercado, pues no tenían esos controles internos. Entonces uno cuando termina una extracción no sabe si realmente tienen el UATO, el RNA o el DNA que uno está esperando. En este caso, pues si es un laboratorio que tiene o está previsto por algún nanofotómetro o un espectrofotómetro, pues es fácil a lo mejor realizar una curva de dilución para encontrar el perfil, un patrón de RNA muy fácilmente. Sin embargo, cuando no se tiene en un laboratorio, pues es difícil saber si realmente existe elusión o no. Muchas veces el laboratorio de biología molecular utiliza la electroforesis convencional para determinar si hay ácidos nucleicos o no, y esa es la mejor herramienta para determinar si en un aluato existe RNA o no. Nosotros lo que incorporamos en nuestro laboratorio fue meter un RNA que ya teníamos conocido o un control conocido, meterlo en cada uno de nuestros batch de 24 muestras, tratando de asegurar no solamente la homogeneidad de la técnica o la estandarización de la técnica, sino tratando de controlar
cada uno de nuestros sistemas en batch. Y pues bueno, desde el año pasado ha habido una lluvia enorme de controles, no solamente de controles, de kits diversos que se han implementado para determinar y amplificar SARS-CoV-2. Les puedo decir que a lo largo del año pasado validé más de 10 kits diferentes de detección para SARS-CoV-2 y todos redundan más o menos en lo mismo. Algunos llevan controles internos celulares, como es la RNA-SAP, y en el mejor de los casos es el control interno que se genera desde extracción. Y es el mejor control para poder monitorear el proceso analítico desde extracción y purificación del ácido nucleico hasta la amplificación. Sin embargo, hay muchos PCRs y muchos sistemas de detección de PCRs que solo llevan controles internos durante la PCR, que solo me va a evaluar el control de calidad interno de la PCR. Es decir, me va a evaluar la efectividad de la PCR, mas sin embargo, no me va a poder evaluar qué ocurrió antes de la PCR. Nosotros nos enfrentamos el año pasado a esto y una manera muy fácil de solucionar esto fue incursionar muestras ciegas en nuestro proceso ya automatizado de extracción. Y ahorita les voy a comentar en qué momento llegamos al sistema automatizado de extracción y por qué lo incursionamos. Nuestros controles negativos, nuestras pruebas de PCR siempre deben llevar controles negativos. Normalmente estos controles negativos son agua, grado, biología molecular o un buffer con un pH 7 o el control positivo, que es normalmente en estos sistemas es un RNA sintético. Y pues bien, dado que nuestro flujo de trabajo fue bastante extenso con las columnas, pues bueno, el laboratorio se dio la tarea de automatizar lo que fue la extracción y la purificación del RNA. Y pues nosotros el año pasado adquirimos este equipo que se llama Biomec i5, y este equipo automatizado pues es un equipo que permite estandarizar de una manera mucho más sencilla y práctica lo que es la extracción y purificación de los ácidos nucleicos. Y a continuación quiero mostrarles qué es lo que más o menos el equipo hace, y básicamente es lo que quisiera que vean es que a pesar de que es un sistema automatizado, si el analista no tiene un control adecuado sobre las placas, sobre las puntas, sobre la estructuración de cómo van encaminados dentro o a bordo del equipo cada uno de los reactivos, llámese buffer de lisis, si no se homogeniza, si no se administran adecuadamente las muestras, indudablemente no hay forma de obtener un ácido nucleico puro y que tenga la pureza necesaria para ser amplificado por PCR. ¿Cómo logramos tener este sistema estandarizado? Básicamente la capacitación del personal es fundamental, no solamente para este tipo de sistemas, sino para implementar el sistema de control y controles que gestionen. ¿Qué es lo que hicimos? Incursionar esos controles que les comentaba que son ciegos, los incursionamos en cada una de nuestras placas en uno de los extremos, ya sean los extremos derechos o los extremos izquierdos, y los analistas no saben cuáles son esos controles. Eso lo hicimos con la finalidad de que el analista evidentemente fuera una muestra totalmente ciega para el analista, y es un sistema de control que nos permite revisar al final de las amplificaciones lo que es este sistema de control de calidad y determinar si nuestras corridas son aceptables para poder liberar o no liberar resultados. Y dentro de lo que es la PCR, incorporamos también recientemente lo que son muestras ciegas o eluatos ciegos, y algo que nos permitió a nosotros evaluar falsos positivos, porque sabemos que las técnicas y los kits y estuches comerciales que están actualmente para detección de SARS-CoV-2 en el mercado, pues tienen un porcentaje
de falsos positivos o falsos negativos. Y lo que hicimos fue incorporar controles internos negativos, igualmente en los extremos de nuestras placas de PCR, para poder evaluar esa positividad que a veces puede ocurrir por, ya sea por contaminación por amplicones o por alguna presencia de algún agente ajeno a la PCR. Nuestra interpretación de resultados fue estandarizada y algo que es muy importante estandarizar en los sistemas de amplificación es evidentemente el threshold. El threshold es fundamental para determinar si una muestra es positiva o negativa y en nuestras validaciones incorporamos lo que es no solamente lo que es determinar la sensibilidad, sino evaluar el valor de corte de nuestras PCR. Si bien los insertos determinan y cada estuche comercial te dice y te indica la PCR debe terminar en el ciclo 38 o después del 38 ocurre amplificación inespecífica después de ese ciclo, es importante que uno determine y no quedarse con el ciclo de amplificación que el fabricante nos da. Nuestro ciclo de amplificación debe ser delimitado en el laboratorio, en las condiciones del laboratorio, en los analistas y de acuerdo a las regulaciones de cada país o localidad. La interpretación, si bien los estuches comerciales son muy fáciles de interpretar y pudiera ser muy fácil de estandarizar una interpretación, muchas veces ocurre, sobre todo en los procesos de amplificación de PCR, que encuentras una curva que está muy cercana a tu valor de corte y el analista se enfrenta a decir es positiva, es negativa. Entonces, en ese sentido, implementamos nosotros un sistema de control de calidad en nuestro laboratorio basado en los valores de CT. Esto no es algo que se pueda implementar únicamente para pruebas cuantitativas y en el pasado solo se utilizaba para pruebas cuantitativas. En alguna auditoría que yo tuve de la entidad mexicana de acreditación de la EMA en México, me preguntaron, bueno, ¿y qué control de calidad administras para tus pruebas cualitativas? La primera vez que me lo preguntaron, no supe qué contestar. Sin embargo, ahora, al paso del tiempo y con SARS-CoV-2, he puntualizado un poquito más este tipo de implementación de control. Actualmente yo considero sí se puede administrar un control de calidad en pruebas cualitativas moleculares y la manera en como en mi laboratorio yo lo determiné fue incorporando y tratando de graficar los CTs de amplificación de cada uno de los genes y con eso puedes sacar un coeficiente de variación, sacar una desviación estándar como lo pueden ver en su pantalla. Los controles internos de extracción también los estamos monitoreando a través de este sistema que hemos implementado en el laboratorio y con ello determinamos si nuestras corridas en base a nuestro límite de detección, a nuestro coeficiente de variación, estamos determinando si nuestra prueba por día puede ser aceptada y liberada para determinar resultados o liberar resultados. Créanme que hace años, pues yo pensaba que es una prueba cualitativa, es simplemente positivo, negativo y dices, pues así es, o positivo o negativo y no hay más variantes, ¿no? Sin embargo, si observas los resultados de pruebas moleculares a lo largo del día, es como cualquier prueba cuantitativa. Tiene primeras desviaciones, segundas desviaciones y puedes incluso darte cuenta cuándo fueron bien homogenizados los reactivos, cuándo no fueron bien homogenizados esos reactivos, porque incluso puedes darte cuenta si el analista tiene un buen control de su pipeteo. Y eso es algo que pues hacia allá tiende también el laboratorio molecular. Las curvas que ven en color verde es nuestro control interno que metemos desde extracción y entre más cercano están entre ellos cada una de esas muestras, pues te da idea de la precisión y no solamente de la precisión, de la exactitud que está teniendo un analista. Ahora, ¿qué hago yo
no solamente capacito técnicamente a los analistas, sino también los monitoreamos en su forma de pipetear. Lo hacemos con una balanza analítica ya calibrada y al menos los estamos evaluando cada 3 meses para determinar el grado de error que pueden tener en el pipeteo, ¿no? Y entonces uno pensaría que esto solo puede ser aplicado a las pruebas cuantitativas, más sin embargo, si ustedes lo aplican a pruebas cualitativas, te darás cuenta que incluso puedes cada día ir estandarizando muy acertadamente no solo el volumen de muestras, sino incluso la manera en cómo se pipetea y la exactitud con la que se pipetean los eluatos. Todo eso se involucra para que la muestra tenga una buena calidad y sea una adecuada detección del virus. Entonces, como podrán ver en las gráficas inferiores, pues estoy amplificando dos genes diferentes del virus y se ve claramente la dispersión de muestras positivas y se nota el grado de precisión y de pipeteo que tienen los analistas con respecto a este tipo de pruebas. Y otra cosa que implementé en mi laboratorio ya de hace algún tiempo es, bueno, yo me hacía la pregunta de cómo monitoreo yo que no tengo contaminación cruzada por anglicones, que no tengo yo algún tipo de inhibidores en mis utensilios, incluso en las mismas pipetas, en los mismos tubos, en los mismos equipos o en los mismos termocicladores. Si bien el fabricante del termociclador te va a decir, tienes que hacer una limpieza con etanol o con agua grado biología molecular al menos una vez al año, pues indudablemente no sabes cómo queda ese termociclador. Y si es un termociclador que no solamente vas a utilizar para SARS-CoV-2, sino que amplificas diferentes patógenos, como es nuestro caso, les comentaba al inicio de la plática que no solamente amplificamos SARS-CoV-2, también determinamos HIV y Mycobacterium tuberculosis e influenza, y a lo largo de los años pues hemos incursionado diferentes paneles en donde es paneles multiplex donde se determinan diferentes patógenos todos al mismo tiempo. Hace pues ya más de 12 años que yo estoy trabajando en el laboratorio molecular y hace años todas las PCRs eran monoplex, es decir, yo solo amplificaba un solo patógeno cada vez. Actualmente pues todas las PCRs, y hay muchos kits y muchas variaciones de paneles, son en multiplex. Y entonces estandarizar métodos en multiplex y que además no se te contamine un patógeno con otro, porque además no son iguales, puedes estar amplificando clamidia y neisseria al mismo tiempo y que no se te contaminen en la misma muestra, indudablemente conlleva estandarizar monitoreos de contaminación y para eventualmente estar monitoreando que no existe esa contaminación cruzada. Este modelo es algo de lo que yo implementé en mi laboratorio desde hace algunos años y es un sistema que me gusta compartir porque pues indudablemente podría contarles mucha experiencia sobre los procesos moleculares y les puedo platicar ahorita uno. El año pasado nosotros estuvimos trabajando SARS-CoV-2 de día y de noche, prácticamente día y noche. Entonces, a las 2 de la mañana, recuerdo que se me acerca una de mis analistas y me dice, no amplificaron los controles internos. Le dije, ok, vamos a revisar tus reactivos. Y curiosamente había confundido el etanol con agua. Entonces, cuando uno, y pues bueno, me dio gusto oler el etanol, porque en ese momento cualquier cosa que olieras te daba la expectativa de que no tenías SARS-CoV-2. Entonces, al oler el etanol, yo le dije, bueno, aquí está, confundiste el etanol con el agua. Y pues indudablemente sabemos que en procesos moleculares el etanol inhibe las reacciones de PCR. Entonces, todos sus controles estaban totalmente inhibidos y evidentemente
al haber incorporado tubos con etanol, pues conlleva también pues una posible contaminación del termobloque o del termociclador. Y entonces descontaminar un termobloque pues es todo una faena. Básicamente descontaminar un termobloque, si alguna vez a ustedes les ha llegado a pasar, pues es toda una faena para descontaminar y después monitorear que ese termobloque está apto para volver a amplificar. Entonces, de hace algunos años lo que yo hice en mi laboratorio es determinar justamente qué es lo que yo iba a utilizar para descontaminar y después para monitorear. Y básicamente lo que hago es hacer hisopados de las áreas, de los termobloques, de mis pipetas, de mis mesas de trabajo, en solución salina o PBS, puede ser solución salina o PBS, y las hago correr, en este caso las monitoreo para SARS-CoV-2 e incorporo algún otro patógeno que en mi sistema de detección para SARS-CoV-2 no debiera amplificar. ¿Como cuál? En este caso, como ven en este esquema o diagrama de trabajo que se hace para no solamente descontaminar, sino monitorear esta posible contaminación, pues incorporo, por ejemplo, hepatitis C, que sé que no debe amplificarme en una mezcla de reacción para SARS-CoV-2, dado que no es el gen blanco o el blanco de amplificación. Y pues bueno, después de un tiempo y de estandarizar y de años llevando a cabo este tipo de descontaminaciones y estandarizando reactivos para descontaminar, pues indudablemente veo que todos y cada uno de mis sistemas pues están totalmente limpios, ¿no? Y indudablemente estos son sistemas que también evalúan pues no solamente contaminación cruzada, sino que realmente exista esa limpieza en cada uno de los equipos. Los equipos moleculares son como cualquier otro equipo en el laboratorio, llevan sistemas de limpieza y indudablemente pues ocurre lo que en cualquier laboratorio clínico. Si uno no realiza los sistemas de limpieza, pues indudablemente es un sistema que está sucio y por ende no me va a dar el resultado al cual yo espero. ¿Qué conclusiones pudiera yo llegar con esta charla? El sistema de detección que utilicemos para determinar SARS-CoV-2 debe ser lo suficientemente robusto en su sensibilidad y en su especificidad analítica para determinar SARS-CoV-2 en una forma segura. Nuestra validación debe establecer el threshold óptimo que nos permita determinar claramente qué muestra es positiva y qué muestra no lo es. Validar un límite de detección, no solamente guiarnos con el límite de detección que el fabricante nos indica para el sistema de detección, sino validar internamente en nuestro laboratorio ese límite de detección. Y algo fundamental que es en el laboratorio molecular, igual que en el laboratorio clínico, es la capacitación del personal. Y no solamente su capacitación, sino establecer reglas claras de interpretación de las gráficas, establecer reglas claras de cómo van a monitorear ellos el sistema de control de calidad y monitorear, estar constantemente monitoreando para determinar cuándo se puede salir ese sistema de control. Contar en la medida de lo que puede ser posible con instrumentos que eviten errores humanos y pues recordar lo que yo les comentaba, ¿no? Es muy fácil confundir etanol con agua si no se identifican adecuadamente las vasijas o los frascos que los contienen. Implementar un monitoreo de contaminación para mí es fundamental, dado que los ácidos nucleicos ya por su naturaleza son fácilmente degradables, fácilmente se pueden llegar a contaminar. Yo les dejo mis datos, agradecerles
que me hayan invitado a compartir esto con ustedes y pues dejarle mis datos y no sé si exista por el momento alguna pregunta. Muchísimas gracias, Química Jessica, muchísimas gracias por su presentación, excelente todo lo que nos ha compartido. Realmente vemos cuánto trabajo, ¿no?, le han puesto y cuánto, digamos, esmero, ¿no?, en implementar diversos aspectos para asegurar la calidad. Eso realmente denota, pues, que ustedes están muy enfocados, ¿no?, en el trabajo, en desarrollarlo de la forma más apropiada, porque definitivamente, bueno, un aspecto diferente es cumplir y hacer el trabajo, simplemente cumplir con el procedimiento, y otro muy diferente es pues analizar, ¿no?, lo que estamos haciendo, cómo poder mejorarlo, cómo poder asegurar la calidad en cada una de estas etapas, ¿no? Eso toma tiempo, dedicación y sobre todo pues el compromiso también, ¿no?, tanto del líder del proceso, ¿no?, del área, y también obviamente de todos los miembros que lo conforman, ¿no?, porque implica que cada uno pues se alinea a los procedimientos, que cada uno pues aporte, ¿no? De manera tal de que todo esto se lleve a cabo, ¿no?, de forma apropiada. Bueno, quisiera saber si dentro de los participantes, porque tenemos aquí, estamos, digamos, en el Zoom y también estamos transmitiendo en vivo, si es que en el Zoom hay alguna pregunta por parte de los participantes. Sabemos que aquí, bueno, están participando también de diversas instituciones, laboratorios clínicos que vienen trabajando con estas pruebas, ¿no?, en sus instituciones. Evidentemente, pues en este contexto, las pruebas de RT-PCR significaron, en un inicio creo que no había mucha estandarización, ¿no? Entonces incluso salieron al mercado muchas pruebas que todavía no habían sido, digamos, aprobadas, ¿no?, por los organismos internacionales, y tuvieron que tomarse, porque entre no tener pruebas y tener pruebas que por lo menos tuvieran algunas características, ¿no?, que no llegaban a un nivel de sensibilidad, especificidad esperada, pero por lo menos teníamos, ¿no?, modelos, métodos que aplicar, ¿verdad? Eso también me imagino que habrá sucedido con ustedes, por eso nos comentaba en cierto momento que utilizó o validó hasta 10 diferentes kits, ¿verdad? Exacto. Al igual que la mayoría de los países, pues la pandemia nos llegó de sorpresa. Y el que tuvieras conocimiento en biología molecular era bueno. Sin embargo, pues cada alineamiento y el adoptar los protocolos, lo que fue el protocolo de Berlín y el protocolo del CDC en cada uno de nuestros países fue todo un reto. Y finalmente muchos de los que tenemos ya experiencia en biología molecular, pues veíamos incluso las deficiencias que tenía la amplificación del primer protocolo de Berlín y nos enfrentamos a eso. Yo incluso le comentaba a mis analistas, ¿no?, y les puedo compartir que yo veía un solo de los genes amplificados y yo decía, es que la pandemia no es de SARS, es de SARS-CoV-2. Dije, ¿cómo es posible? Incluso les puedo comentar que a manera de estandarizar el protocolo de Berlín en mi laboratorio, el primer protocolo que todos los países adoptamos, pues incluso le aumenté los ciclos de amplificación tratando de que el gen el gen de la transcriptasa reversa amplificara, porque yo ya había visto que secuencialmente era un gen bastante largo y que tenía una secuencia muy particular. Entonces lo que yo hice en mi laboratorio fue incluso tratar de que ese gen amplificara y en muchas muestras logré que amplificara. Después me di a la tarea pues de validar, como les comentaba, más de 10 kits que llegaban a mi laboratorio porque al final de cuentas todos los fabricantes estaban tratando de detectar una combinación de genes que permitiera una confiabilidad y la suficiente sensibilidad en la detección del virus. Entonces era un virus que estábamos conociendo, que ahorita ya está completamente secuenciado y que indudablemente eso ha ayudado. Les puedo decir que hace 20 años, pues la biología molecular ni siquiera había dado tantos pasos tan agigantados como ahorita, ¿no? De como yo empecé biología molecular, les puedo decir que incluso me tocó a lo mejor incluso hasta estandarizar de manera rutinaria en un laboratorio que no tiene tanta tecnología, PCR con baños
con baños María, ¿no? Por ejemplo. Hoy en día pues tenemos termocicladores que indudablemente tienen un peltier y que tienen estandarizado y homogenizado la temperatura, pero todavía hace 30 años pues eso era incluso un reto, ¿no? Estandarizar y homogenizar las temperaturas de amplificación y de alineamiento de los frailes. Correcto, sí, en realidad ha habido bastante avance, ¿no? Y justamente nos ha permitido que la tecnología pueda, en todo este contexto, pues, digamos que a presión, ¿no? Poder avanzar rápidamente por la necesidad de que se incrementaban mucho los casos y necesitaban mejorarse las características de desempeño de las diversas pruebas, ¿no? Que habían, en este caso, pues, felizmente se logró y ahora pues tenemos diversas alternativas en el mercado y hasta automatizadas, ¿no? Ya que permiten también disminuir los tiempos de respuesta, ¿no? Y que pues en un inicio, como nos comentaba también, pues un proceso manual tomaba bastante tiempo, ¿no? Y obviamente ante este caso, que es una prueba diagnóstica, ¿no? Pues necesitaba pues informar, reportar lo más rápido para que inicie un tratamiento, ¿no? Oportuno. Mire, tenemos algunas preguntas aquí, Claro. por ejemplo, a través del Zoom. Nos preguntan cuál es la recomendación que usted nos brindaría, ¿no? Para poder iniciar un control de calidad interno. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí. Patricia Rivera nos pregunta, nos indica, bueno, le indica gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cuál es la recomendación de usted para poder iniciar un control de calidad interno? ¿Cuál es la recomendación para implementar un sistema de control interno? Mire, mi recomendación sería la siguiente. En el laboratorio hay que empezar por lo básico, ¿no? Hay que empezar a determinar cuáles son los controles que yo voy a incursionar. Si es una prueba cuantitativa, las guías, tanto nacionales, en mi caso, como internacionales, indican que al menos hay que incorporar 3 niveles de control. Un control alto, positivo alto, un control positivo bajo y un control negativo que nos asegure que no hay contaminación. En un sistema cualitativo o una determinación cualitativa, nos pide las guías que al menos sean 2 niveles de control, un control positivo y uno negativo. Lo que yo le puedo decir es que hay que irlos incursionando poco a poco. Ahora, todas las pruebas moleculares en su sistema de amplificación conllevan lo que es la detección de controles internos. Como en la diapositiva estaba, hay algunos controles que son de celularidad y hay algunos otros que hay que idear cómo incursionarlo en la PCR. Esos controles y ahora hay algunos sistemas que incluso meten genes constitutivos, como puede ser la hemoglobina glicosilada, o determinar la hemoglobina o una fracción de la hemoglobina, que todas las células la van a tener, o determinar algún gen constitutivo del epitelio o característico de la célula. Sin embargo, uno puede meter adicionalmente, y eso nos ayuda mucho, los termocicladores en tiempo real, que tienen varios canales para determinar, o tienen diferentes canales de fluorescencia que nos van a permitir determinar diferentes blancos, ¿no? Entonces podemos incorporar en una misma PCR este control, digámoslo, externo, que nos valide no solamente la PCR, sino que nos valide también nuestro proceso de extracción. Lo principal sería incorporar control positivo y negativo, pero conforme avancen en los procesos moleculares, pues es bueno ir adicionando otros sistemas que nos permitan determinar no solamente la sensibilidad y la especificidad del método, sino la seguridad y confiabilidad de cada uno de los resultados. Bien, tenemos una pregunta que quieren realizarla. Han levantado la mano. Giovanni López, por favor, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, Jessica, muy interesante.
Pero acabo de escribir la pregunta, pero de todas maneras la quiero comentar al grupo. En Sí, base a nuestra experiencia, que nosotros también hemos hecho gráficas de control para los distintos controles de biología molecular. No precisamente con SARS, pero lo hemos estado haciendo también con SARS-CoV-2 para el RT-PCR. Pero sin embargo, nosotros tenemos una experiencia que te la quisiéramos compartir y quizás tú con tu algoritmo que has usado nos puedas dar una mejor sugerencia o una mejor idea. Nosotros aplicamos para hacer los gráficos de control un algoritmo llamado gráficos de control tipo X o media, basada en la mediana o promedio, o tenemos los otros basados en el rango, ¿correcto? Que es simplemente las restas independientes. Todo eso nos permite a nosotros hacer los gráficos de control. Y eso lo hemos hecho para aseguramiento de calidad de muchos datos numéricos que tenemos en el laboratorio, desde lo que son métodos analíticos hasta lo que son parámetros de instrumentos de medición. Nos sirve bastante para hacer nuestro control, nuestro aseguramiento de calidad, cosa que el ejercicio que nos has mostrado con tus gráficas es muy bueno. Sin sí. embargo, cuando lo hemos aplicado a métodos moleculares, los límites que nos arrojan las gráficas no nos son tan, digamos, útiles o convincentes, porque el aplicar los algoritmos basados en los grados de libertad para construir estas gráficas son muy extremos, entonces no los vemos de una manera tan real de que fuera a ocurrir este evento y obviamente nos sirva para darnos una alarma o una tendencia. Mi pregunta va a estar, ¿qué algoritmo usaron ustedes para construir esas distintas alarmas o límites para que sean tus gráficos muy útil, ¿no? De manera predictiva, antes de que ocurra o para saber qué cosa es lo que ha fallado, ¿no? Sí, le puedo compartir que yo me enfrenté hace 12 años a lo mismo. Incluso yo tenía métodos cuantitativos que tenían desviaciones estándar de 30, por ejemplo, ¿no? Y yo me hacía exactamente la misma pregunta. Yo decía, ¿por qué tengo esa dispersión tan alta en mi sistema? ¿Y por qué no puedo tener un coeficiente de variación de 2? Más sin embargo, lo que yo hice fue, primero, y parece mentira, pero créame que es fundamental. Usted comentaba hace rato cuidar todos esos parámetros, incluso cuidar hasta la temperatura y la humedad que nos pueden generar variaciones en los sistemas. Entonces, lo primero que yo hice fue determinar cuáles son esas variables que yo iba a controlar, ¿no? Las guías internacionales te dicen, los reactivos de PCR deben de estar en su mayoría en congelación. Entonces me di a la tarea de entrada, sí, asegurarme que mi congelador realmente estaba a esa temperatura. Incluso metí un sistema de monitoreo externo para determinar que mi congelador realmente estaba llegando a -20. Y justamente me di cuenta, lastimosamente, que no era así, ¿no? Entonces, que mi sistema de PCR no estaba a la temperatura que realmente tendría que estar. Y entonces eso hace que uno tenga amplificaciones que no son tan consistentes en el sistema de calidad. Y que un día te amplifique en un CT de 20 y al otro día te amplifique en 24. Y cuando tienes esos valores tan diferentes, pues no puedes estandarizar el sistema y no puedes llegar a un punto de decisión, porque un día te sale un valor y al siguiente o 3 días después te sale otra cosa. Entonces, yo me di mucho a la tarea de entrada revisar que realmente mis sistemas de medición, llámese calibraciones de pipetas, incluso llegué a la conclusión de que mis pipetas no podían calibrarse como las de química clínica 2 veces al año, sino llegué a la conclusión que por el uso mis pipetas tenían que estar calibradas cada 3 meses.
me di a esa tarea de estar revisando cada uno de mis sistemas y qué era lo que me incorporaba o que me podía incorporar en mi sistema de amplificación, esa variabilidad en los datos. Y entonces logré obtener coeficientes y ya ver las gráficas como las que ustedes vieron, coeficientes de variación de 2, que era lo que yo quería, ¿no? Llegar a un coeficiente de variación de 2 o menores de 10, pues fue una tarea, no fue de un día para otro, fue al paso del tiempo y al paso de revisar cada uno de los parámetros que se involucran en la amplificación. Muchísimas gracias. Bien, tenemos también algunas preguntas. En realidad, escucharte es bastante completo, ¿no? Encontrar todas las variabilidades, las fuentes de variabilidad, pues ayuda muchísimo a reducir justamente, ¿no? Todo lo que pasa. A ver. Preguntas también que las fechas 3 vivo, y cuando lo activaron, pues no vio. Transmisión en vivo. A ver. Tenemos la siguiente, por favor. Hay un audio. Exactamente, yo le digo, si el problema fue en el envío de la fábrica, apagarlo, por favor. Gracias. A ver, vamos a ver. Hay algunas preguntas que nos han dejado también en la transmisión. Daniel Guachani nos pregunta, gracias, dice una consulta, ¿qué protocolo usar para validar el CT? Está apagado su micrófono. ¿Su micrófono sigue apagado? No se le está escuchando. Ahí está, ya se activó. ¿Ya se escucha? Sí. Ok. La pregunta era que qué protocolo utilizaba, ¿verdad? Sí, la pregunta es qué protocolo usar para validar el CT. Ok. Yo me baso mucho en las guías del CLSI. Nosotros somos un laboratorio que estamos acreditados por el Colegio Americano de Patólogos y dentro de las guías del CLSI hay una guía para control de calidad justamente y te dice cómo estandarizar los procesos moleculares y cómo estandarizar el sistema de control de calidad. Puede considerar esas guías y si gusta y me comparten su correo, le puedo indicar qué guías. Correcto. También hay otra pregunta de Katia Roxana. Nos dice, buenas noches. ¿El control de calidad de las pipetas en biología molecular debe establecerse cada cuánto tiempo? Creo que esto ya nos había comentado. Y también siendo esto importante en el área analítica. Sí. Depende mucho de qué es lo que uno esté trabajando en el laboratorio. Por ejemplo, ahorita acabamos de hablar de esas cosas, ¿no? Invariablemente puede ser que no solo hagamos RT-PCR, sino que hagamos incluso secuenciación, microarreglos o alguna otra técnica, ¿no? Porque les puedo comentar que la técnica de MLPA es una técnica que requiere mucha estandarización en el pipeteo de cada uno de los componentes que llevan la técnica, ¿no? Y la secuenciación es tan precisa que si uno le mete a lo mejor una muestra que no está bien purificada al secuenciador, pues indudablemente la secuencia va a ser una secuencia que no se va a poder leer. Invariablemente es algo que nos va a generar muchísimo ruido en las señales y no se va a poder leer. Depende, las calibraciones de las pipetas va a depender de lo que uno esté trabajando con ellas, la cantidad de muestras que uno evalúe con esas pipetas y la cantidad de analistas que utilicen esas pipetas. Yo lo que hice en mi laboratorio fue determinar grupos de pipetas para ciertas técnicas, ¿no? Les puedo decir que tengo unas pipetas exclusivas
para secuenciación, y todo el personal del laboratorio sabemos que esas son exclusivamente para secuenciación. Hay otras que son para microarreglos, y cada una de esas pipetas pues tiene diferente desgaste que la que se usa a lo mejor para ahorita, que son para SARS-CoV-2, que son muchísimas muestras, pues invariablemente tienen un desgaste mayor y requieren quizás una verificación de la calibración más regular que las pipetas que son de secuenciación. Correcto. También tenemos otra pregunta. A ver, en este caso, Leberto Ortiz Cáceres pregunta: ¿con qué frecuencia el CCI de contaminación de equipamientos? ¿Con qué frecuencia realizar el control de calidad interno de la contaminación de equipamientos? ¿Con qué frecuencia? Nosotros lo estamos realizando trimestralmente. Las guías, por ejemplo, el Colegio Americano de Patólogos te pide que al menos lo hagas 2 veces al año. Y esto invariablemente es, como les comentaba, va a depender mucho de lo que trabajen ustedes en sus laboratorios. Incluso les puedo decir, nosotros trabajamos, antes de SARS-CoV-2, pues trabajamos con Mycobacterium tuberculosis. Y incluso los lineamientos para Mycobacterium tuberculosis y las guías te dicen que incluso tengas una campana separada, exclusiva para Mycobacterium tuberculosis. Entonces, depende mucho de lo que uno esté amplificando, de lo que uno esté trabajando, es el monitoreo que uno puede implementar, o la variabilidad o el tiempo en que uno va a determinar ese monitoreo. Si nos vamos por guías, las guías dicen al menos una vez al año, o en el caso, como les comento, del Colegio Americano de Patólogos, indica 2 veces al año, al menos 2 veces al año. Bien, y tenemos una última pregunta de Luis Carlos Lizárraga. A ver, ¿qué es lo que nos ha planteado? Dice: buenas noches, ¿cómo puedo encontrar el cutoff CT de mi kit de PCR en las condiciones de mi laboratorio? Sí, esa es muy buena pregunta. Normalmente los insertos, la mayoría de los insertos, y sobre todo para SARS-CoV-2, te van a decir que el corte es 38, 39 o incluso 40. Lo que yo hago para estandarizar es una serie de diluciones. Hago un pool de muestras positivas, y con ese pool de muestras positivas hago diluciones y series de diluciones para determinar no solamente la sensibilidad del método, sino establecer el corte. Y cuando uno hace este tipo de ensayos y lo repites, incluso puedes hacerlo un día y al otro día vuelves a hacer otro mismo ensayo, y al siguiente día, y lo puedes incluso hacer por una semana. Con los datos de una semana puedes hacer datos estadísticos y determinar el límite de detección o el valor de CT de corte para tu método, con las condiciones de tu laboratorio, cuidando la humedad, cuidando la temperatura del ambiente. Hay que considerar que las máquinas trabajan a cierta humedad y a cierta temperatura, ¿no? Hay que regular eso, tener regulado eso, y como les decía, que los reactivos de amplificación pues estén en las condiciones óptimas para ser utilizados. Incluso el utilizar hielo seco si es que no tenemos coolers en los laboratorios, o implementar un sistema de frío mientras estamos preparando la PCR. Todas esas condiciones suman en los factores que pueden estar presentes en cada uno de nuestros laboratorios. Incluso la luz que incide sobre la mesa de trabajo, las cabinas que hoy en día existen para PCR, pues tienen ciertas lámparas para precisamente poder ver adecuadamente esos pipeteos, porque pues sabemos que
las mezclas de PCR pues no llevan color y no se pueden ver los niveles o volúmenes a simple vista, ¿no? Hay que verlos incluso a veces contra la luz y que te quede pareja la placa, que te queden todos al mismo volumen. Hay que cuidar todos esos parámetros para poder determinar el valor del CT en el laboratorio. Tengo una pregunta, no sé si me puedo, Sí, si me claro. permite. Sí, Escuché que ustedes en México también calibran las micropipetas, sí. ¿verdad? Pero son las micropipetas para biología molecular. ¿Cómo? O sea, las micropipetas, llámese de rangos P10, las Sí, pipetas P10, las P20, ¿esas las calibran? sí, hay laboratorios de metrología que realizan esa calibración de la pipeta. Ya, y cuando les mencionan que han calibrado las pipetas, ¿significa que han utilizado microbalanzas? ¿Tienen microbalanzas? La verdad eso lo desconozco. Lo que nosotros tenemos es que nuestras pipetas son a través de nuestra área de ingeniería, son entregadas a un laboratorio de metrología y el laboratorio de metrología primero hace una precalibración de esta pipeta, es decir, que evalúa en qué condiciones uno se le entrega Ujú. y después de esa precalibración hace ciertos, lo que yo conozco es que hace ciertos ajustes con la pipeta, digamos que si le pone, la desarma y le pone aceite, por ejemplo, y posteriormente hace una calibración. Y sí, invariablemente hace una calibración sobre una balanza que Ah, debe ser analítica o pensaría que es analítica y hace diferentes mediciones. Normalmente te pregunta en cuáles los volúmenes que tú utilizas esa pipeta. Y así es. entonces si es una pipeta que tú normalmente la utilizas a 50 microlitros, te hace esa calibración a 50 microlitros. Ese es un dato importante porque le comento nuestra experiencia. Quizás ustedes también lo deben haber visto allá o mejor si da pie a una búsqueda un poco mayor, ¿no? Aquí nosotros en nuestro laboratorio de biología molecular, que hacemos también SARS-CoV-2, nosotros hemos estado haciendo justamente esas verificaciones. Quizás la terminología acá es que es muy distinta la calibración a una verificación. Sí, Calibración acá en Perú lo llamamos a aquella verificación que se hace trazable con un patrón, en verdad. ajá, Entonces, nosotros tenemos materiales volumétricos, tenemos instrumentos que sí existen laboratorios en Perú de metrología que hacen la calibración y nos emiten un certificado que es trazable con un patrón internacional. Sin claro. embargo, las micropipetas han tenido cierto límite para que sean calibradas, por el hecho mismo que el patrón que se utiliza para esto es el método gravimétrico con una balanza analítica calibrada. Entonces, para aplicar el método gravimétrico a volúmenes menores de 100 microlitros, Sí, ha sido muy complicado, por lo menos acá en Perú, o los laboratorios de metrología, porque no cuentan justamente con esta microbalanza. La mayoría de los laboratorios de metrología cuentan hasta la balanza analítica. sí, Llamemos una balanza analítica de 5 dígitos, pero para hacer una calibración trazable internacionalmente para micropipetas de biología molecular que son de 10 microlitros, 20 microlitros, se necesita una microbalanza calibrada. Entonces, ¿qué ha sucedido acá en Perú? Y esto lo pongo también a juicio de todos, en que nos han estado a veces calibrando, dice entre comillas, calibrando con balanzas analíticas, pipetas que son de biología molecular y que realmente no la han estado calibrando, simplemente han aplicado el método gravimétrico con una balanza analítica cualquiera. Entonces,
haciendo esta búsqueda, esta inspección que nosotros algunos años atrás, como ente académico, hemos querido hacer, fuimos asesorados internacionalmente y lo que nos comentaron que se debería hacer para que sea calibrado pipetas de biología molecular es que deberíamos utilizar las microbalanzas. El costo de estas microbalanzas son extremadamente caros y se necesitan ambientes especiales para hacer esto, ¿no? Entonces, no hemos llegado a eso, hemos empleado otras estrategias para garantizar la calibración, el verdadero funcionamiento de nuestras pipetas. Es como lo que tú mencionaste, hacerle mover, ¿no? O darles distinto uso, pipetas para determinados secuenciamientos, pipetas para RT-PCR, haciendo las verificaciones con nuestras balanzas analíticas, ¿no? Sí. Pero tú tendrás alguna experiencia utilizando métodos espectrofotométricos para verificar las micropipetas de biología molecular. No. Invariablemente yo tendría que revisar un poco más a detalle cómo es que el método que ocupa el laboratorio de metrología aquí en México para determinar esa calibración. Yo lo que he hecho en mi laboratorio es, yo sí tengo una balanza analítica y las pipetas que sí puedo hacer esa correlación del microlitro con respecto al peso, pues lo hago. ¿En qué sentido lo hago? Ahora, yo hago una verificación de mi balanza. Yo sí tengo, por ejemplo, marco pesas y con eso hago la verificación analítica de mi balanza y posteriormente hago mediciones de mi pipeta, pero como bien usted lo dice, cuando yo hago eso en mi laboratorio solo estoy verificando la calibración, no estoy calibrándola. La calibración la hace un laboratorio de metrología, pero pues yo tendría que adentrarme un poquito más a ver cómo es realmente, ¿no? Esa calibración que le hacen a nuestras pipetas. Ahora, lo que sí he tratado de relacionar un poco es el error total que me reporta el laboratorio de metrología y lo trato de correlacionar un poco con el volumen que yo estoy obteniendo al hacer la verificación yo internamente en mi laboratorio. Bien. Bueno, solo para complementar lo que se estaba mencionando a nivel, bueno, de nuestro país, en Perú, el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, tiene pues dentro de los servicios el tema de calibración, ¿no? Y también pues se tiene publicado un listado de laboratorios acreditados con el estándar 17025 con el alcance específico, ¿no? Para diferentes magnitudes y también rangos, ¿no? Ahí podríamos revisar quizá una información más detallada, más específica, igual la vamos a compartir también a través del Facebook de ASPE, ¿sí? Bueno, quería agradecerte, Jessica, por tu presentación, por tu brillante presentación, por compartirnos tu experiencia, ¿no? En cuanto al aseguramiento de calidad en el área de biología molecular del Laboratorio Clínico Carper-Moore. Sabemos que pues es un trabajo bastante duro, arduo, incansable, ¿no? Que están realizando por seguir mejorando continuamente y en verdad felicitamos todo ese esfuerzo y también el esfuerzo de todo el equipo de trabajo, ¿no? Que compone pues el área de biología molecular. También pues agradezco a la ingeniera Ángela que bueno no ha estado presente, me comentó que está haciendo una evaluación en Veracruz. Ella pues ha sido una persona de contacto, ¿no? El nexo para que se pueda llevar a cabo esta actividad que pues la difundimos de manera gratuita a través del Facebook, a través de esta plataforma, el Zoom también, justamente con nuestro propósito de llevar esta información, conocimiento a los diversos profesionales. Te comento que en esta oportunidad han estado pues conectados de diversos países, de Colombia, nos mandaron saludos también de Chile, también de Ecuador, también están conectados en la sesión, también de Bolivia, entonces de diversos países, México mismo también, entonces nos llena de mucha alegría que pues todos puedan sumarse,
poder adquirir un poquito más de información, irlos aplicando en sus laboratorios clínicos, que pues el propósito fundamental de todo este trabajo es poder brindar resultados confiables, oportunos a todos nuestros pacientes. No sé tus palabras finales, Jessica. No, pues básicamente agradecer al foro y toda la experiencia que también comparten y podemos compartir entre nosotras, justamente con el afán de que esa experiencia sume a nuestro día a día en el diagnóstico molecular, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Esperamos contar contigo para ahondar más en estos temas. Sabemos que pues en este caso se ha hecho una revisión, ¿no?, de manera general de todos estos aspectos importantes en el aseguramiento de calidad, pero pronto pues esperemos realizar actividades más específicas, de repente talleres, ¿no?, que nos permitan aterrizar un poco más esta información en nuestra área. Bueno, cuídense mucho a todos ustedes, pues esperemos pronto pasen estos momentos difíciles de pandemia que vivimos. Sé que la realidad en diferentes países pues es diversa, ¿no? También esperamos que pues las vacunas lleguen pronto también a cada uno de ustedes y pues mientras tanto a seguir cuidándonos. Muchas gracias, hasta pronto.